Sean bienvenidos nuevamente estudiantes. ¿Cómo están? Bueno, continuando con la clase anterior, habíamos quedado hablando de lo que era la estructura terciaria de proteínas. Sabemos todos los niveles estructurales de proteínas, pero bueno, nuestra discusión continúa con el siguiente nivel, estructura terciaria, y luego trabajaremos la parte de estructura cuaternaria. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la estructura terciaria de proteínas? Haciendo un pequeño recorderis, encontramos básicamente que constituye digamos, el plegamiento completo de la cadena polipeptídica. Acá, en esta pequeña estructura que tengo acá, ustedes ven acá, esto es una cadena polipeptídica cualquiera extendida, ¿cierto? Digamos que yo tengo esto extendido, esta es cadena polipeptídica. Vean que siempre empieza desde un nitrógeno, digamos, terminal a un carboxilo terminal, ¿cierto? Siempre las cadenas polipeptídicas inician en ese sentido. Ahora, recordando un poco lo que hemos hablado en la clase anterior, dijimos que debido a más bien a las cadenas laterales que se encuentran en esta y a sus interacciones de esas cadenas laterales, ¿cierto? Lo que se produce entre ellas son algunas interacciones de carácter no covalente y covalente, ¿cierto? Estas interacciones no covalentes y covalentes que se dan en la estructura extendida es lo que permite llevar a la proteína o la secuencia polipeptídica a su forma final, llamada estructura nativa. ¿Bien? La estructura nativa es básicamente la conformación final que asume la proteína. Para el caso de proteínas globulares, que son las que tienen mayor capacidad o actividad fisiológica, como es el caso, por ejemplo, que vemos algunos tipos de enzimas específicas o de proteínas de una base muy específica para la parte metabólica, veremos que la estructura nativa principalmente se debe cuando esa interacciona con el agua. Entonces, muchos de los grupos no polares, ¿cierto? Actúan sobre esta base permitiendo ese doblamiento de la proteína. Pues miren cómo la estructura, digamos, extendida comienza a moverse nuevamente para formar la estructura nativa final. ¿Bien? Y eso es porque los grupos, cadenas laterales, comienzan a interaccionar entre ellos. Entre esos, lo que les comenté, los grupos no polares. Pero también pueden existir, por ejemplo, grupos polares con carga que también ayudan a ese plegamiento. Entonces, esa interacción entre esas cadenas es la que permite el plegamiento. Miren cómo la estructura pasa de estar lineal a estar completamente, digamos así, plegada. Y ese plegamiento forma la estructura nativa que es única de la proteína y que permite sus funciones. ¿Sí? Ese se llama estructura natural. De hecho, cuando la proteína se encuentra en esa forma de estructura nativa, se dice que está en forma natural. Cuando la enzima pierde su forma de estructura nativa, ya se convierte en una proteína sin función, ¿cierto? Y ya se convierte en algo que se llama proteína desnaturalizada. ¿Sí? Ya esta no tiene función, no funciona. Así de sencillo. Entonces, la proteína debe tener su estructura nativa siempre conservada para poder tener sus funciones activas. Si está desnaturalizada, si no tiene esta forma, esa estructura terciaria, la proteína no tiene función. Bien. Ahora, dentro de la estructura terciaria de las proteínas, existen combinaciones de estructuras secundarias. Esos agrupamientos se les conoce normalmente como estructuras supersecundarias o motivos. Bien. El motivo de cualquier proteína es una sección específica de la misma donde se fusionan varias estructuras secundarias. Recuerden que habíamos visto que las estructuras secundarias son, por ejemplo, la hélice alfa, que ya la vimos como tal, y la hoja beta. ¿De acuerdo? Son las más predominantes que existen, el llamado diagrama de Ramachandran. Entonces, cuando se producen fusiones de estas, normalmente se producen motivos, que son agrupaciones de estas estructuras secundarias para formar lo que se conoce como estructura supersecundaria. Esas son las bases también de la forma que asume la proteína de su estructura terciaria. Existen varios motivos y los científicos los denominan dependiendo, obviamente, de la forma que encuentran. Por ejemplo, este que está acá es un motivo muy conservado en ciertas proteínas y hace parte de la estructura terciaria de estas. Se le conoce como motivo beta-alfa-beta. ¿Por qué se le llama beta-alfa-beta? Porque si ustedes pueden observar, nótense que una sección de la cadena polipeptídica está en una conformación de hoja beta,
luego viene aquí una hélice alfa y luego viene otra hoja beta, ¿no? Entonces miren cómo el motivo se forma por la fusión de esas tres estructuras secundarias dentro de la proteína. Y ese motivo puede ser parte de cualquier proteína y siempre que lo tenga se le conocerá como motivo beta-alfa-beta. Existen también, por ejemplo, otros motivos, como por ejemplo este, se llama motivo de horquilla beta, en el cual las tres hojas beta están en posiciones antiparalelas. Recuerden que habíamos hablado del antiparalelismo y paralelismo de las hojas beta. Cuando las hojas beta se encuentran un sentido de elongación, por ejemplo, NC, y el otro en un sentido igual, NC, en este caso, estas, la 1 y la 3, serían paralelas. Pero, si ustedes pueden notar, en el motivo de horquilla beta, tenemos tres hojas beta y todas ellas tienen siempre el sentido cambiado. Miren que este viene de acá, NC. Obviamente, el sentido con 1 y 2 es diferente. Y el sentido entre 2 y 3 es completamente diferente. Entonces, por eso, vean que 1, 2 y 3 son antiparalelas. Por ende, eso se conoce como motivo de horquilla beta. Otros motivos importantes, el motivo alfa-alfa. Miren que son dos hélices alfa unidas. Y siempre que está unido acá, recuerden lo que habíamos hablado del llamado giro beta. Eso vamos a ver, profundizar. En el caso que tenga alguna dudita, pues lo podemos profundizar. Otro motivo interesante se conoce como el motivo de guarda griega, que se construye a partir de varias horquillas beta que se unen de manera consecutiva. Aquí tenemos una horquilla 1, una hoja beta 2, una 3 y una 4. Miren que son consecutivas, pero 1 y 2 son paralelas y 3 y 4 son antiparalelas. Pero cuando esas cuatro hojas se fusionan, se produce un doblamiento entre ellas, que se conoce como guarda griega, que es más o menos este diseño. Antiguamente los guerreros griegos tenían en sus escudos este diseño. Quienes de pronto son fanáticos de pronto de las películas como 300 o esas películas donde se ve siempre a los guerreros griegos de la antigüedad, notarán que sus escudos tenían ese diseño, una guarda griega. Y miren cómo el motivo imita ese diseño. Miren, aquí está el hoja beta 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces forman ese motivo de horquilla beta que ustedes ven acá. De guarda griega. Esta forma. Es una horquilla beta fusionada que se gira sobre sí misma. Listo. Ahora, dependiendo de la cantidad de hélices alfa o de hojas beta que posee la proteína, tenemos varios tipos de proteínas. Las proteínas alfa, por ejemplo, tienen una alta proporción de hélices alfa, es decir, tienen mayor cantidad de dominios o de motivos con hélices alfas. ¿Bien? Hay una ausencia predominante de láminas beta, entonces por lo general cuando usted ve una proteína con muchas hélices alfa unidas, se habla de una proteína alfa. Miren por ejemplo esta que es el citocromo B562 de la Escherichia coli, la bacteria. Nótense cómo hay una gran cantidad de hélices alfa unidas. Y en otra representación se muestra, observen, la secuencia polipeptídica y se muestra en formas de cilindro las hélices alfa. Recuerden que las hélices alfa se simbolizaban con un cilindro para algunas representaciones, ¿no? Eso obviamente es una proteína alfa. Lo mismo pasa para proteínas específicas como por ejemplo la inmunoglobulina humana, que es una proteína beta, en la cual en vez de ver hélices alfa hay una altísima proporción de hélices beta y hay siempre una ausencia de hélices alfa. Miren la cantidad de hojas beta que encontramos aquí, por acá, miren el diseño de siempre y ustedes recuerdan en la denominación de estas era una flecha, ¿cierto? Estas flechas representaban a las hojas beta, ¿sí? Entonces, miren la cantidad que tiene. Y ahora, pueden existir fusiones, es decir, proteínas alfa-beta, que son la mezcla de los dos tipos, es decir, tener hélices alfa y hojas beta. ¿Ven? Y miren cómo se representa acá. Aquí tenemos una hélice alfa en un cilindro y tenemos una línea, una flecha más bien para simbolizar a la hoja beta de la línea. Entonces miren cómo hay una mezcla de ambas. Esas se llaman proteínas alfa-beta y el ejemplo más claro es la lactato deshidrogenasa de la criatura llamada mielga, es una criatura invertebrada. Bueno, estos son otros motivos muy importantes, muy bonitos, se llaman barriles betas, formados principalmente por hojas beta que se entrecruzan. ¿Bien? Aquí tenemos por ejemplo el llamado barril beta, que es el más importante, más representativo,
que es la unión de 8 hebras beta distintas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hebras. Al momento de unirse forman una estructura parecida a un barril, ¿cierto? Más o menos así cóncava. Y el diseño hermoso que tiene parece como una cesta de mimbre, ¿no? Una cestica. Entonces, ¿para qué sirven estas barreras beta? Son proteínas de transporte. Casi siempre que ocurra el transporte de una sustancia, por ejemplo, el sodio para una parte de la célula específica, el principal motivo que existe en esa proteína es un barril beta. Existen otro tipo de barriles beta también, llamados barriles beta de 4 segmentos, también llamados rollos suizos, y los barriles beta alfa, donde hay específicamente en el centro están las hojas beta y en los extremos están las hélices alfas. ¿Listo? Esos son algunos ejemplos específicos de motivos. Hay un motivo muy importante, chicos, y es el llamado motivo calmodulina, típico de las proteínas receptoras de calcio, es decir, aquí hay proteínas que funcionan con adición de calcio. Este que está acá forma un motivo muy parecido, muy particular, que forma dos segmentos hélices alfa perpendiculares, es decir, entre ellos forman un ángulo de 90 grados más o menos, y en los segmentos extremos se adiciona el calcio. Que el calcio es un mineral importante que permite la transmisión de muchas señales específicas como la contracción muscular, por ejemplo, y también el manejo de algunas señales sinápticas. Entonces, estas proteínas que tienen calcio tienen ese llamado motivo de unión al calcio. Típico de las llamadas proteínas como la calmodulina, que son receptoras de calcio o funcionan con base a calcio. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, hablando de estructura terciaria, tenemos un concepto importante, el concepto de dominio. La palabra dominio es, o más bien se aplica al contexto, para que ustedes lo puedan entender mejor, al contexto, digamos, de, por ejemplo, cuando algo es indispensable, ¿cierto? Eso se llama dominio, ¿bien? Un dominio es, por ejemplo, el lugar donde alguna persona o alguna criatura se encuentra más a gusto, ¿no? Eso se llama dominio, ¿bien? Pero en proteínas, el concepto de dominio, o sea, así como se puede aplicar a ese contexto que habíamos hablado de pronto de pertenecer como tal, habla de más bien la forma que puede asumir un segmento de la proteína independientemente y qué tan importante es para la función de la proteína. Bien, cuando las cadenas polipeptídicas proteínicas tienen muchísimos residuos, comienzan a plegarse en segmentos específicos dentro de la secuencia. Es decir, digamos que la estructura terciaria de la proteína es esta, ¿cierto? N a C. Y esa estructura es bastante grande. Entonces, habrán lugares específicos de la secuencia donde el plegamiento es específico, ¿cierto? Hay una parte específica donde no hay plegamiento y otra donde sí hay un plegamiento específico hasta acá, ¿cierto? Entonces, esos lugares donde la proteína comienza a plegarse específicamente, esas secciones específicas, se conocen como dominios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son secciones específicas globulares. Cuando hablo de globulares, recuerden, estoy hablando de formaciones esféricas, ¿no? Formaciones esféricas. ¿Bien? Entonces, para ello, nosotros tenemos que entender que una proteína globular siempre se va a transformar en una parte, más bien una forma esférica. De manera más detallada, un dominio es una estructura globular que se define muy bien dentro de la proteína y se forma por la combinación de muchos varios motivos. Eso permite un plegamiento en una forma mucho más estable, pero con una estructura terciaria completamente propia. Por ejemplo, si vemos acá el ejemplo que tenemos acá, voy acá más adelantico para ustedes, el ejemplo que tenemos acá de esta proteína, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima muy importante, que veremos más adelantico. Esa enzima, miren, que tiene dos dominios, un dominio en color naranja, que se muestra acá, y un dominio en azul, que mostramos aquí. Bien. Entonces, esos dos dominios, en naranja y en azul, son importantes para la función de la proteína. Si yo extraigo el dominio naranja y extraigo el dominio azul, tendré dos proteínas completamente diferentes, cada una con sus propiedades universales. Es decir, que cada uno de los segmentos de la proteína tiene su función específica y ayuda al funcionamiento de la proteína. Entonces, son siempre unidades estructuralmente independientes de la proteína. ¿Bien? Que se caracterizan por ser como proteínas globulares pequeñitas dentro de la proteína. Entonces, ese dominio es importante para la función. Entonces, digamos que este dominio naranja permita, por ejemplo, la unión
de un específico, una sustancia, como por ejemplo el CO2, digámoslo así. Entonces, esa unión a CO2 se da solo en ese dominio, no se da en otro dominio específico. ¿Bien? Las proteínas pueden tener varios dominios específicamente, y de hecho, miren esto por ejemplo, aquí tenemos una proteína, se llama proteínas transmembrana, que son proteínas que atraviesan la membrana celular. Miren cómo tenemos dominios específicos extracelulares, es decir, dominios o partes de la proteína que están fuera de la célula. Hay dominios citosólicos, es decir, dominios que están dentro de la célula. Y hay dominios transmembrana que hacen parte más bien que están integrados dentro de la membrana plasmática. Entonces, esa es la característica de los dominios. Si yo aíslo este pedacito de proteína acá extracelular, la proteína como tal pierde función. O más bien, esta proteína que está aquí aporta la función extracelular de la proteína, es decir, permite que, por ejemplo, un reactivo cualquiera, digamos X, pueda entrar acá de esa manera o pueda interaccionar ahí. Si yo quito ese pedacito del dominio, obviamente estoy evitando que esa función se dé. Por eso es que ese dominio es importante. Y obviamente ese dominio está dentro de la secuencia proteínica, está diseñado para actuar de manera extracelular. Lo mismo que el dominio transmembrana, está diseñado para que la proteína se quede unida ahí, se quede pegada y está diseñada de una forma específica para que se permita la interacción con la membrana plasmática y permita la fijación de la proteína. Y lo mismo el dominio citosólico, si yo extraigo este dominio acá, tengo una proteína completamente distinta con funciones completamente citosólicas. ¿Pueden haber varios dominios? Claro que sí. De hecho, hay, por ejemplo, proteínas que pueden tener pase único, llamadas transmembranas de pase único, en las cuales la proteína entra y sale de un solo sector, o pueden haber proteínas transmembranas de pasos múltiples, donde los dominios extracelulares y citosólicos pueden repetirse varias veces porque hay varios pases en la proteína. O sea, la proteína puede entrar, salir nuevamente, vuelve a volver a entrar. Entonces, esas son las características normales de esas proteínas transmembranas y las he traído a colación para mostrarles el concepto más importante, que es el caso del dominio y cómo se puede interpretar de mejor manera a nivel celular. Bueno, dentro de poco trabajaremos el concepto de desnaturalización, pero por ahora finalicemos este video. Muchas gracias.